Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la 9ª emisión de Demoliendo Mitos, Reacciones en Patreon. Muchas gracias por acompañarnos. En esta emisión vamos a realizar un análisis de un capítulo de una serie. Por primera vez vamos a presentar una obra ficcional a partir de la cual vamos a realizar una reacción. Y por cierto, vamos a presentar un capítulo de una serie legendaria, serie conocida como Star Trek, a veces traducido como Viaje a las Estrellas, más concretamente Star Trek Next Generation en inglés o Star Trek Próxima Generación, la serie dentro del universo ficcional conocido como Viaje a las Estrellas o Star Trek. Y para eso, como prácticamente siempre aquí en Patreon, nos va a acompañar otro fanático de Star Trek, otro Trekkie, el señor Fernando Moragón. Hola Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola, pues nada, bueno, encantado porque todo lo que sea o que tenga que ver con Star Trek, para mí, vamos, es una cosa cuasi sagrada. Así que es como una religión. Efectivamente, también soy un triki que es un friki de Star Trek y, y bueno, hay que decir que el universo Star Trek es... bueno, tiene un montón de películas, de series, ahora haremos un repaso muy rápido. Y digamos, y esto es importante, hay bueno, una rivalidad, una sana rivalidad, pero rivalidad entre Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y Star Trek. Eh, los trikis vemos Star Wars, la Guerra de las Galaxias, pero con cierta condescendencia. Bueno, sí, no está mal, que está gracioso y tal, pero hombre, ¿dónde está esto? Que es una cosa seria. Y los de Star Wars, pues nos ven como diciendo, estos sois unos pedantes y tal, aquí, esto varios filósofos, no sé qué, y esto mucho mejor. En fin. Como aclaración para quienes nos Mm. acompañan, bueno, para los fanáticos de la serie o incluso para los fanáticos de la ciencia ficción en términos generales, no debemos realmente presentar una introducción a el universo de Star Trek, pero para quienes o bien carecen de conocimientos o en términos generales rechazan la ciencia ficción, simplemente quería recordar algo en términos generales. Aquí simplemente va a aparecer una historia situada en el futuro con naves espaciales y demás cosas ligadas a la ciencia ficción, pero en realidad va a aparecer una historia enmascarando un debate político, enmascarando un debate filosófico político. Y eso lo fantástico de Star Trek, que dentro de un ámbito de ciencia ficción en realidad va a realizar un cuestionamiento de un tema, algo ligado a lo más profundo de la sociedad, la política, la economía, la cultura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que no aparecemos todos locos, no vamos a presentar No. esto tan solo por fanáticos, aunque un poco sí, sino que vamos a presentar una historia ligada a un debate filosófico político muy actual, a pesar de que este episodio fue realizado en 1989. Y dicho esto, Fernando, podemos comenzar un poquito con una muy brevísima presentación del universo de Star Trek, el universo de Viaje a las Estrellas, un universo ficcional iniciado a partir de la publicación de una serie televisiva en Estados Unidos en el año 66, en Sí, 1966, si no recuerdo mal, muy popular, y a partir de ahí esa serie, debido a su popularidad, comenzó a generar a lo largo de las décadas, comenzó a generar secuelas, precuelas y demás
cuestiones. Si no recuerdo Ujú. mal, la segunda, Fernando, una serie animada de dibujos animados de Sí, los años 70, y la tercera, una una serie. película. Antes estaba En, una película. en el medio películas o una película o Mm, varias, y la tercera emisión televisiva, la tercera serie en la televisión, apareció en los años 80, apareció a finales de los años 80, si no recuerdo mal, en el 87, bajo el nombre Star Trek Next Generation o Star Trek sí, Próxima Generación, con mm, todo nuevo, la tripulación de la nave, sí. el tiempo histórico de la nave. Para mí, ahí, Fernando, realizaron la mejor serie de Star Trek de todos los Sí, tiempos. además duró muchísimo porque la serie original son 3 temporadas en los años 60. Esta en los años 80 son 7 temporadas. Además, con lo cual da mucho más juego, y en fin. Y Después de esto, muchísimas series, mucho. películas, videojuegos, pero bueno, esta del año 87, pero del 87, si no recuerdo mal, hasta el 94. Bueno, representa una joya de la ciencia ficción y de la narrativa en términos Sí, generales. ¿Qué más podemos recordar? El creador, por cierto, de esta serie, un señor llamado Gene Roddenberry, en los años 66, acompañó la creación, ya anciano, pero acompañó la creación de esta tercera serie, Star Trek Next Generation, así que evidentemente su mano, la mano del creador original, el genio detrás de todo esto, en esta tercera serie, de la cual vamos a presentar un episodio, aparece presente y por sobre todas las cosas en esto de los debates sobre cuestiones muy profundas a través de un relato de ciencia ficción. ¿Qué más, Fernando, dos sobre Star pequeños Trek? datos anecdóticos, y es que el creador, Gene Roddenberry, cuando murió, sus cenizas fueron lanzadas al espacio, es decir, así que acabó allí. Y luego, otra curiosidad, es una serie de ciencia ficción, bueno, son muchas series. La serie original, la del Capitán Kirk, para que la gente que no lo conoce mucho me suene algo, y la de Mr. Spock, el de las orejas puntiagudas, es decir, que luego hicieron películas, un montón de cosas. Bueno, pues ya casi todos ellos, la mayoría, han fallecido, entre ellos Mr. Spock, el actor Leonard Nimoy, pero el dato curioso es que uno de ellos, que tiene ahora 94, 25 años, 96, una barbaridad, hace un año, dos, no, sí, un par de años, una cosa así, voló al espacio. Es decir, de verdad. ¿Qué es el Capitán Kirk? El Capitán Kirk, el inseparable amigo de Spock y viceversa, pues en un vuelo de pago y tal, lo que pasa es que en este caso como que le hicieron un descuento por ser quien era y por bueno, y estas cosas, voló a una órbita, fue un vuelo de ida y vuelta rápido, de estar unos minutos allí, pero voló digamos, un punto que se considera que es ya fuera de la atmósfera y tal, que es una línea artificial, vamos, que no hay nada concreto, se llama la línea de Kármán, y al otro lado de la línea de Kármán ya se considera que eso es el espacio exterior. Entonces, todo lo que está por encima de 100 kilómetros, para que nos hagamos una idea, de 100 kilómetros es el espacio exterior. Y pues esto es una nave que vuela, va a poco más de 100 kilómetros de altura, y todo con lo cual estuvo en el espacio. Qué grande el Capitán Kirk. El Capitán Dos Kirk, cuestiones más antes de comenzar, porque no queremos retrasar tanto esto con nuestro sí, fanatismo. Primero, la serie está caracterizada por la teatralidad en el sentido de que no van a aparecer eh, escenarios o imágenes, una fotografía propia de las grandes películas de ciencia ficción, sino escenarios, contextos muy rudimentarios, casi teatrales,
¿sí? Mm. Cuando eventualmente en un Sí, capítulo los tripulantes de esta nave recorriendo la galaxia descienden en un planeta, descienden en un estudio a veces de mala muerte, diseñado con muy poco dinero, en muy poco tiempo, y esto respondía a dos cuestiones. Por un lado, que realizaban esta serie para la televisión, con muchísimos episodios, con poco presupuesto, pero por otro lado también porque en realidad acá lo importante aparece en la historia y la gran ujú, mayoría de las historias las vamos a presenciar casi en su totalidad dentro de la cabina de mando de la nave espacial, dentro de la cubierta de la nave espacial, casi casi como una obra teatral, ¿sí? Y eso sí, es lo magnífico de esto. Acá van a presentar una historia, a veces con algún efecto especial, pero muy rudimentario. Lo importante aquí, la historia, la teatralidad de ahí derivada. Una cosita más, las distintas series en el universo de Star Trek van apareciendo series y películas y las van posicionando en el tiempo en distintas etapas históricas, supuestamente. mm, Esta de Star Trek, si no recuerdo mal, el primer episodio sí, supuestamente comienza en el año 2340 y algo, no recuerdo mm, exactamente, en el siglo XXIV. Esto carece de importancia, van a aparecer después series antes y después. Más o menos lo único como referencia respecto a la cronología en este mm, universo, básicamente la humanidad recorre años muy tumultuosos de guerras y caos durante mucho tiempo, aparece al borde de la extinción y en algún momento genera paz y a partir de entonces genera prosperidad y más o menos a partir de este supuesto tiempo histórico de paz y prosperidad en términos generales entre los terrícolas, comienza el universo, comienzan las historias de Star Trek a partir de una nave espacial exploradora recorriendo el espacio y estableciendo contacto con otras civilizaciones de alienígenas, incluso generan una federación de planetas y demás. Van a aparecer otras especies, algunas más desarrolladas, otras menos, pero en este contexto. También van a aparecer en algunos casos guerras y demás, pero mm. en este futuro supuestamente dentro de la Tierra, al menos entre los humanos, de paz, de prosperidad y de desarrollo técnico e incluso de superación del capitalismo. En algún capítulo he Sí, tratado eso, ¿no? no, esto, a ver, no entran nunca en detalle de cómo es la sociedad, la Tierra en esa época, pero sí dan algunos pequeños datos que de alguna manera vienen a decir que la etapa del capitalismo se ha superado. ¿Por qué? Porque ya no existe el dinero, por ejemplo, en ese futuro. Efectivamente, Es decir, efectivamente. entonces, bueno, digamos que es una sociedad más solidaria, más cooperativa. eh, ya digo, nunca dan detalles concretos, pero, o sea, de cómo se estructura la sociedad, pero sí, dan pequeñas pinceladas de que, bueno, para tener un desarrollo como ese, han superado esa etapa del capitalismo. Y otra cosa muy interesante, esta serie que es de los 80, eh, eh, y luego lo va a seguir todas las demás series, películas y tal, parten de la base, como tú bien señalabas, de que en el siglo XXI, donde estamos ahora, en algún momento del siglo XXI hubo una serie de guerras que estuvieron a punto de acabar con la Tierra y que solo se consiguió en el momento, y hay una película que se llama así, Primer Contacto, en el momento en que un científico por libre consigue los motores Warp, que es la clave de esta serie, unos motores que te permiten viajar a velocidades casi cercanas a las de la luz y tal, o incluso viajar casi, bueno, a veces hasta en el tiempo. Entonces, te permite ir a sitios muy rápidamente. Esta es la clave y es gracioso por eso, porque desde, lo que hacen es decir, dan algunos datos y tal, pero lo que te dicen es que del siglo XXI se sabe poco porque se perdió mucha información debido a las guerras. Entonces, cuando viajan, alguna vez pasa, cuando viajan al siglo XX, eh, bueno, ahí sí quizá tienen información, etcétera, saben lo que tienen que hacer. Pero el siglo XXI es un siglo de que se sabe poco.
Se ha perdido, es un poco como la Edad Media, es decir, sabemos poco, no hay Efectivamente. textos, excepto pocas cosas de los monjes en los monasterios y demás, pues en el siglo XXI pasa igual. Se ha perdido y hay poca información. Bien, sobre los personajes y los actores, quizás, Fernando, podemos comenzar y que vayan apareciendo. Sí, Solo quizás recordar que el capitán de esta nave Enterprise en esta serie, en Star Trek Next Generation, obviamente, con todo el elenco original ya envejecido, desapareció, no participa en esta serie y en esta nave, en un futuro más lejano aún, participa un elenco completo, una tripulación distinta, con un elenco distinto, encabezada por un capitán llamado Jean-Luc Picard, supuestamente francés, interpretada en sí, realidad por un actor británico, un señor llamado Shakespeareano. Patrick Stewart, shakespeariano, egresado de la Escuela de Dramaturgia Real de Shakespeare de Londres, un actorazo proveniente de Sí, lo sí. mejor del teatro británico, puesto ahí con un uniforme en una nave espacial. Es el grado de locura de genialidad de esta serie. Bueno, Fernando, comenzamos finalmente. Venga, vamos Posiblemente allá. podamos presentar en este episodio, en esta emisión, la primera mitad del episodio y la otra segunda después. 45 minutos los episodios, pero con nuestras charlas siempre más, así que vamos a comenzar con esta primera Vamos allá. parte, compañero. El doblaje, el doblaje en español mal llamado latinoamericano, porque las versiones con doblaje al español de España, las versiones en inglés subtituladas con muy mala calidad, esta versión de ahora con muy buena calidad, entonces el doblaje latinoamericano. La próxima vez podemos presentar el doblaje español, todos los doblajes muy bien hechos, con muy buenos actores de voz, así que en 2 minutos los españoles de España seguramente, los españoles de España, qué tontería, los Sí. españoles seguramente acostumbrados en un ratito a esta voz, al principio para ustedes seguramente extraña, y así comenzamos, señoras y señores.